¿Puede una niña sentirse acompañada cuando la persona que ama no está? ¿Qué ocurre en el corazón y en el cerebro infantil cuando enfrentamos una ausencia? ¿Cómo construyen las infancias la sensación de seguridad emocional? De esto hablaremos el día de hoy en Criar sin Patriarcado. Quédense con nosotros. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, México y todo el mundo. No, bueno, ya te fuiste hasta todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Pues ya acá, eh, pues con ganas de conversar con nuestra audiencia, de contarles este siguiente cuento que a mí me gusta mucho, mucho, mucho y que tras bambalinas te decía, oye, lo he contado un montón de veces, pero ahora desde esta perspectiva que lo estamos abordando desde la crianza, no, bueno, me encantó. Así que yo estoy lista, no sé tú. Oye Adriana, pues gracias por compartirlo. Yo lo estuve leyendo todavía el día de hoy y la verdad es que me sobrecogió el corazón, me llevó a muchísimos recuerdos de infancia y a muchos casos que hemos tenido. Entonces, vamos a ponerlo en pantalla, vamos a irlo compartiendo, porque el cuento se llama Camino a casa y es una historia sobre lo que no se ve. Exactamente. Yo antes de lo que tú lo vas poniendo, les voy a platicar un poquito del autor. Mira, Jairo Buitrago es un escritor colombiano nacido en Bogotá, ¿no? Y fue ilustrador, investigador de literatura infantil y además se dedica al cine. Bueno, él se caracteriza, sus libros se caracterizan por abordar asuntos complejos de la realidad social desde una mirada desde la infancia. Y esto hago hincapié porque vamos a ver un cuento que cuenta desde la mirada de esa pequeña niña, pero sin perder la ternura, la esperanza, pero sobre todo la imaginación. Camino a casa se publicó originalmente en el año del 2008 por la editorial del Fondo de Cultura Económica. Bueno, de hecho, este cuento ha obtenido uno de los premios más prestigiosos de la lengua española, el premio A la orilla del viento. Este reconocimiento a la literatura infantil no se le da a cualquiera. De verdad, es una obra muy intensa, muy profunda, pero narrada tan ligeramente que puede dejarnos, como dices, ay, con un nudo, pero también puede ser muy esperanzador. Y es a partir de la historia con un león. Así que yo estoy lista para que lo transmitas. Estamos listas, Adriana, vamos a compartir este cuento. Miren desde la siguiente hoja donde están las huellas. Esta es bien interesante porque en la portada están las huellas de un león, pero también de una niña. A ver si ya es posible. Miren, vean cómo van juntas, ¿no es cierto? Se comparten ahí las huellas. Pues bienvenidos en Camino a casa. Ahora sí, adelante. Vamos a ver qué pasa. Ahí están las huellitas. Ya. Camino a casa. Acompáñame de vuelta a casa. Le está diciendo la niña al león, miren. Y luego le dice ella, para tener con quién hablar y no dormirme en el camino. Está ahorita a dormir. A ver, el largo camino que me aleja de la ciudad. Ahora, ya la siguiente sería donde ella va donde va el autobús. A ver si podemos. Es ya más adelante, la escuela. Pero mientras Gaby las logra poner,
Observen que ya está, y como todos ven a León y hay quienes le toman una foto, pero hay quienes se desmayan, la mamá casi cae ahí muerta, el papá está sacando la lengua. El largo camino que me aleja de la ciudad. No vive cerca la niña de la escuela, pero más abajo podemos observar cómo ahí va el camión, pero ella va con el león. Más abajo, Gaby, a ver, ay, mírenla. Y claro, todo el mundo la está viendo que ella va con un poderoso león ahí acompañándola. Hasta chocan los carros. Vayamos más rápido que todos. Y entonces ya va el león a toda velocidad con ella arriba. Miren nada más, qué imagen tan poderosa. Y espérame, porque tiene que recoger a su hermanito pequeño, ¿lo ven? Y el león está esperándola. Miren, está del otro lado de la acera esperándola pacientemente. Y luego le dice más adelante, entremos juntos al barrio, allá donde todos me conocen y la saluda la vecina y todos ven que ella va con su hermanito en el león poderoso. Vamos a la tienda donde ya no tenemos crédito. Y ahí el león se para en la tienda y el tendero le da lo que necesite porque el león ya rugió. Y miren, ahora sí, vamos a casa y come con nosotros. Ay, miren, ella por supuesto tiene que atender a su hermanito y está preparando la comida. Es pequeña, así que no alcanza del todo la estufa, pero está preparando una sopa ahora para el león y para su hermano. Y luego le dice más adelante, y si quieres, espera a mamá. Espera a que mamá vuelva de la fábrica. Ven el rostro, ni siquiera se le ve desdibujado, una madre cansada, ¿no es cierto? Pero si tienes que irte, puedes irte de nuevo si quieres. O sea, no te tienes que quedar todo el tiempo. Pero eso sí, vuelve cuando te lo pida. Ya van a dormir, pero quiero que esta última imagen la observen. Está la madre cansada, el pequeño en medio, y ella solamente está observando una fotografía. Y vamos a nuestra última imagen. Miren la fotografía que ella tiene ahí a un costado de su cama. Y con esto termina nuestro cuento, Gaby. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este cuento? Gaby, ¿cómo te dejó? Adriana, voy a llorar otra vez. Sí. Es que sí, justamente. Y ve la foto del papá, ¿no? Con su melena de león. Tenía cabello el hombre. Ese cabello ensortijado, ¿no? Donde aparece, o sea, al final del día aparece, ¿no? A un lado de ellas y de su hermanito. Oye, Adriana, pues mucho que decir. A nosotros nos interesa mucho que nos comenten, nos platiquen. En la semana me habló una amiga y me dijo, quiero hablar contigo sobre tu podcast. Y yo, sí, fabuloso. Y justo nos dicen, ¿cómo no habíamos visto, ¿no?, el cuento como esta herramienta de reflexión? Y hacia dónde nos lleva a reflexionar. Bueno, pues CIMAC, siendo una institución de comunicación feminista, nos insta a que apliquemos este enfoque feminista
pero tú como una curadora literaria y además ludotecaria, tienes esta mirada de las infancias, de cómo procesan las emociones, cómo llegaban y te contaban cosas o llegan y te cuentan cosas, cómo reaccionan ante los duelos, las pérdidas, la, cómo la imaginación les da para tener personajes de seguridad, ¿no? O sea, hay mucho que ver en este cuento, mucho, en tan pocos renglones, en tan poco texto. Exactamente, ¿no? Eso es lo que, mira, yo lo he contado tantas veces con los niños y además es un recurso muy bueno para que un niño te exprese cómo se siente él. Si existe esa figura masculina en su casa, si no, mira, es que este cuento nos habla, puede hablarnos de la ausencia, puede hablarnos de la pobreza, puede hablarnos de la resiliencia, puede hablarnos de lo que tú vas a hablar más extensamente, de los apegos, de los vínculos afectivos. Este cuento, así, en muy poco texto, más bien son las imágenes, ¿no? Lo poderoso y con lo que uno se está imaginando 20 cosas atrás y que los niños también así lo externan cuando lo compartes con ellos, ¿no? Claro, te pueden decir, yo así me siento, no tengo un papá, o mi papá nos visita tal cual, o a mí me toca estar con mi papá tales días, porque esa es una realidad, ¿no? Así es, cada vez más frecuente, que además la podamos ver, porque antes ni se decía, ¿no? Era simplemente una figura ausente que algún día tendría que regresar, que en algún momento estaba, cuando sí, somos completamente ochenteras y old fashion, no estamos en el aquí y ahora viviendo todos los días nuestros recuerdos, pero los recuerdos nos llevan a esto, a hacer esa comparativa de lo que vemos hoy en día. Es que antes era así, es que antes era mejor. No, es que antes ni siquiera se preguntaba dónde está tu papá. Veíamos que a unas cuantas compañeras o compañeros de la escuela los llevaba su papá hasta la puerta de la escuela, pero la gran mayoría llegaba solito. Y algunos otros cuantos los llevaba la mamá. Y muy contados iban los dos a dejarlos. O a los festivales, o a las junta de padres, y eran puras mamás. Eventualmente llegaba un papá y era algo muy extraño. Entonces, como eso era tan extraño, que llegara el papá a la junta, que fuera el papá al festival, que te llevara a la escuela, pues ni siquiera preguntábamos. O sea, para nuestras generaciones, Adriana, que fuimos de las ochenteras, ¿no? Finales de los 70s y todos los 80s en desarrollo, pues era muy normal que no estuviera un papá, ¿no? Que fuéramos a jugar ahí en la unidad habitacional, en el fraccionamiento, en la calle, en el barrio, y que hasta que oíamos por ahí que llegaba alguien, ya llegó tu papá, córrele, y ni le veíamos la cara al señor, ni sabíamos si traía bigote o no, pero había una figura de alguien y era córrele y métete porque ya llegó el señor. Eso fue entonces, pero hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo y en mayor medida, en mayor frecuencia se repiten estas situaciones donde la protagonista recorre espacios que podrían resultar amenazantes, la calle, ¿no? Ella va solita por la calle. Es una niña que se traslada sola. Luego va por el hermanito y regresa a casa con el hermano y va sola. ¿Sí? Cocina. Expuesta a cualquier tipo de accidente, pero no hay de otra. Es lo que toca. Y luego vemos una madre sobreestresada, cansada, que seguramente el día que ella no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? O se le cayó la sopa, o no cambió a su hermanito, pues seguramente pues también así le fue. Entonces, todos esos son espacios no seguros, espacios amenazantes. El comunitario, el escolar, el de cuidados. Haciendo roles, cumpliendo roles que a ella no le corresponden. Es una niña.
No, Y es una niña, pero esta también es la historia de nosotros, ¿no? Todavía quizá de familias grandes, en donde dices, pero ¿cómo tuvieron 8 hermanos o tanto? Sí, porque el grande así se iba a la cadena y uno cuida al otro, al otro, al otro, al otro, y entonces eran un montón de hermanos y quien cuidaba al más pequeño, pues la grande, la siguiente. Esta es la historia de casi todos nosotros, ¿no? de muchas niñas, y de muchas niñas que están aprendiendo a ser cuidadoras, y en este caso es de un niño, pero ¿cuántas niñas no son cuidadoras de un niño y de un adulto mayor, de la abuela, y están al servicio de la abuela o del abuelo, ¿no? O Sí. están al servicio de una mamá enferma, ¿sí? Que ya tiene una condición, que aunque sea joven, tiene una condición de invalidez, y se tiene que encargar de la mamá también, ¿no? Entonces vemos niñas cuidadoras a muy temprana edad, en entornos completamente inseguros para ella, amenazantes, y no hablamos de la inseguridad de la violencia que vivimos todos los días en las calles, hablamos de la propia inseguridad, que es atravesar Sí. una calle sola, sin nadie que te tome de la mano, llegar temprano, que no se te vaya el camión, porque te vas a subir un camión con un montón de desconocidos y vas a llegar a la escuela. Entonces, aquí vemos cómo este mecanismo de resiliencia, que además es natural en todos los seres humanos, humanas, que tenemos, que desarrollamos esta resiliencia, a ella le crea una figura espectacular, una metáfora de seguridad emocional que viene a ser este león, ¿no? Y dices, cuando las figuras de apego no están presentes en niños y niños, ellos desarrollan representaciones internas de seguridad que les ayudan a enfrentar el mundo. Y vemos, porque al final del día es un león, y vimos la foto del papá. Entonces hay un apego, hay un vínculo de apego. Ya hemos hablado en esta temporada del apego, porque dijimos vamos a hablar de desarrollo emocional, de desarrollo y de vínculos. Y cuando no existe el papá, no desarrollan ese vínculo de apego, aguas, sí. Sí puedes tener un vínculo de apego, incluso una figura ausente, o incluso que ni siquiera hayas conocido, ¿no? Sí, sí, Decías el tú, papá que quién sabe dónde se fue, ¿no? Porque eso ha sido, o sea, antes ni siquiera te daban la información. Yo recuerdo, mira, ahorita que estamos hablando de esto, una compañera en la primaria, no sé si quinto de primaria, cuando tú le preguntabas o cuando salía el tema de los papás o del día del papá, cualquier cosa, fíjate nada más, y seguramente no era verdad. Ella decía que su papá trabajaba en Alaska y cazaba ballenas. Ahora, después de leer el cuento, dicen, sí, no, mira, acá como este león, pues se interpreta simbólicamente la presencia, ¿no? Esta protección fuerte, amorosa, porque ¿qué es un león, no? Y es eso que ella necesita, pero que no encuentra plenamente en su realidad. Y esta compañera, o sea, te hacía pensar que sí, no, el papá era un gran cazador de ballenas, o sea, ¿dónde? ¿No? claro, ¿cuántas veces niños o niñas te dicen, sí, sí tengo papá, pero está en Estados Unidos? Pero no lo ves, pero no le hablas, sí, sí le hablo, sí le hablo. Y vemos luego a los niños así chiquitos abajo de la mesa, bueno, hola, sí papá, ¿cómo estás? Y y están hablando con alguien, con una figura imaginaria. Sí. ¿Sí? En este cuento, y hay un vínculo. Y muchas veces como madres tomamos la decisión de ir a ejercer nuestro derecho a maternar de manera autónoma. Pues entonces tenemos que hablar con total honestidad y verdad y decirle a nuestros hijos, si ese es el caso, yo decidí ser tu madre y ir solo siendo madre contigo. Y no generar un vínculo ausente que no existe, para que los niños no sientan, para no lastimarlos. ¿Qué lastimaría más? Y esto lo vamos a preguntar a los especialistas. ¿Qué lastimaría más? ¿La verdad
¿Y por qué tendría que lastimar la verdad de una madre autónoma? Decir, yo siempre soñé con ser madre y no tuve que esperar a ser elegida, a tener que casarme porque no quise ser esposa, solo quise ser madre. Exacto. Solo quise ser madre y entonces decidí que tú vinieras a este mundo. Por supuesto que hubo una persona que dijo, va, yo te ayudo a cumplir tu sueño y sé madre. Punto. Pero sin historias de sí, tuviste un papá y fue marinero y se fue a la guerra, ¿no? Como Mambrú y sabrá Dios qué pena, qué dolor, qué pena, ¿no? Mambrú se fue a la guerra. No, o sea, no tenemos que decirle mentiras porque aguas, los vínculos de apego, sean con un ser presente o con un ser ausente, ahí van a estar. ¿Qué mejor que establecer vínculos de apego seguros y decir, soy madre autónoma porque yo decidí, porque yo deseaba, anhelaba, tengo una gran capacidad de amar y de amar a un hijo que eres tú? Y sí, hubo una persona que ayudó a cumplir mi sueño, que ayudó a cumplir esa meta, ese objetivo, y que ahora estás aquí, pero eres solo mi hijo. Cuando Porque, eres ¿qué madre ocurre? soltera. Porque aquí estaría la pregunta para ti, para nuestra, que nos están escuchando. Entonces, ¿qué ocurre en la vida de una niña o de un niño cuando la presencia emocional de la figura masculina está ausente, limitada o bloqueada? ¿Cuáles son las repercusiones de esto, Gaby? Pues mira, siempre hay un sentido de pérdida, siempre hay una inseguridad, ¿no? De por qué si me amaba no está, o no me amaba, o no era suficiente para que me amara, algo Sí. no le gustó de mí, ¿por qué no me vio? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué no se quedó? ¿O por qué no me llevó con él? ¿Por qué no estamos juntos? Entonces, empezar a responder todas esas incógnitas tendría que ser desde la honestidad y la transparencia y la verdad para decirle que las decisiones de los adultos no tendrían por qué afectar a los niños y que si los afectan tendremos que hacer algo para reparar ese vínculo, ¿no? Claro. Y siempre va a ser la verdad lo que va a reparar el vínculo, ¿sí? Por dolorosa que sea el hecho de decir, sí, se fue, y no decir, sí, pero no le importaste, pero nos dejó, ¿no? Me engañó, estaba embarazada y Nos abandonó. Nos abandonó. No. O sea, hablar con total claridad. Si tú decidiste ser autónoma, adelante. Si tú decidiste esa pareja o por las condiciones, circunstancias que te han llevado a tomar la decisión de tener esa pareja, pero también tomaron la decisión de ya no estar juntos, pues hay que decirlo. Los adultos a veces no tienen los mismos acuerdos, los mismos sueños, los mismos ideales, las mismas metas y decidimos cada quien ir por su lado. Pero tienes un padre, pero está en Tuntuntún y sí está cazando ballenas o no está aquí a la vuelta, pero no está viviendo con nosotros, ¿no? Porque genera duelo, o sea, hay un sentido de pérdida. Un vínculo presente, aunque la persona está ausente, genera un sentido de pérdida. Y lo que es peor, puede generar toda la condición de abandono. Y esos abandonos son bien difíciles de superar, de relevar. Yo te puedo decir que conocemos un sinfín de adultos y adultas y que a nosotras mismas, con 20 años de terapia, seguramente nos ha costado muchísimo trabajo poder superar o decir, ya pasé la prueba, ya pasé la página de un sentimiento de abandono, ¿no? Porque justo a eso iba yo, ahorita que tocaste ese punto ahí donde nos toca, esto de la desconexión emocional masculina. Bien lo decías, pero ¿cómo después de que fuiste honesta con esa niña, con ese niño, entonces cómo le vas a ayudar a llenar ese vacío? Porque un niño necesita ser abrazado, escuchado, que le expresen ternura, que
con quién compartir una vivencia, una emoción, tener con alguien una conexión afectiva segura. Entonces, ¿cómo, qué hace una madre o un padre? Porque más adelante en unas estadísticas vamos a ver que hoy también los padres paternan solos, ¿no? No hay una mujer, no es la mayoría de los casos, pero no quisiera que se perdiera mi pregunta. ¿Qué haces para llenar ese vacío en estos niños? ¿Qué No, les podemos decir? la verdad, la verdad. De la manera más clara y honesta, decirle a los niños que son decisiones de adultos, vivir o no vivir, cohabitar, coexistir juntos. Que hay condiciones también que a veces no permiten estar juntos. No siempre la separación es porque el tipo se desconectó emocionalmente y le valió chetos el niño. O sea, dijo, no, a mí no me importa tener hijos y anduvo dejando hijos regados por el mundo, ¿no? Que también los hay, que también Que los hay. también los hay, que también los hay porque les enseñaron a que el hombre es fuerte, macho, que no llora, que no se enternece, que no nada, y que pues un niño es una cuestión pues de las mujeres, ¿no? Y entonces tienen hijos y se van porque pues no les conecta la paternidad ni paternar, porque eso es algo muy tierno, amoroso, que no saben hacer y no está permitido hacer. Ese es un caso. Y esos sí son los machos que abandonan. Están Sí, abandonando a sus hijos, a sus crianzas, ¿no? A sus hijos, a sus hijas. Pero también están los otros que, pues, condiciones de migración, que dicen, pues me voy al gabacho y ya que me establezca, pues ya mando por ustedes y luego ya me alcanza, ¿no? Y que entonces se da esa separación, pero no hay una desconexión del vínculo. El vínculo está, y mi papá efectivamente se tuvo que ir a la capital, al pueblo, o que trabaja en condiciones de migración, jornaleros, operadores de construcción, choferes, un sinfín de oficios y de actividades remunerativas que implican que el hombre viaje y salga de casa y que no se pueda llevar a la familia por temporadas largas, ¿no? Pero en algún momento va a regresar. Por otro lado, pues están estas pérdidas significativas, donde efectivamente es muerte. O sea, las pérdidas ya lo perdimos, se fue, se murió, la pandemia dejó una cantidad enorme de niños sin cuidados Huérfanos. parentales por mamá, por papá o por ambos. Sí. ¿Sí? O por ambos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas circunstancias en donde el niño o la niña no tiene una figura de seguridad masculina en este caso, como en el caso del cuento, tendríamos que hablar con total verdad, honestidad y plantear cómo vamos a ir reparando no este vacío, sino no un vínculo inseguro, un vínculo que no le dé, que no aporte a su seguridad, ¿sabes? Que esa seguridad la tenga de sus adultos cuidadores inmediatos. Y con esto, Adriana, yo creo que nos vamos a una pausa y regresamos a ver cómo le vamos a hacer. Si todos andan con su león, con su avatar, con su osito de peluche, o se encuentran con una figura de cuidado que les proporcione la seguridad que necesitan las infancias para desarrollarse sanamente. Me parece bien, vámonos, vámonos. A una Volvemos. pausa y regresamos. Ok. En México, datos recientes muestran que solamente el 63.2% de las niñas y niños viven con ambos padres. En contraste, el 28% vive únicamente con su madre y el 3% con su padre. Y el 5.8% no vive con ninguno de los dos. Esto significa que más de 1 de cada 3 niños y niñas mexicanos crecen sin la presencia cotidiana de su padre en el hogar. Si consideramos que en México hay más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, estamos hablando de millones de infancias que crecen sin una figura paterna presentes en su vida diaria.
Pues estamos de regreso y yo tengo unas preguntas porque me quedé así con el vacío aquí atorado. Entonces, Gaby, ¿qué nos hace sentir seguros? ¿Quiénes acompañan a las infancias cuando las personas adultas no están presentes? ¿Quién nos lo explica? Bueno, pues mira, nos dice John Bowlby, que es el padre o el iniciador de esta teoría del apego, que el cerebro no aprende a pensar primero, aprende a sentirse seguro. Claro. O sea, primero es la necesidad de sobrevivencia, lo decíamos, la seguridad de que no me voy a morir y de que nadie va a atentar contra mi vida, ¿no? Entonces, siempre hay y tiene que haber en torno a niños, niñas, adolescentes, un adulto responsable, una adulta responsable, que puede ser pues la familia extensa, la abuela, la tía, el tío. En este caso es solo la madre, no hay otra figura. En este caso es solo la madre. Por eso la niña recurre a estos... A este símbolo. A esta imaginación, ¿no? A este recurso de imaginación, porque el león simboliza una figura de apego internalizada. O sea, ella ya conoció a un padre, porque está ahí la foto, está la niña con él, y se quedó con esa imagen y se quedó con ese recuerdo de sentirse seguro. Entonces, ahora tiene un león enorme que la cuida, la protege, la acompaña, le platica y hasta le ayuda a cuidar al hermanito, ¿no? Podríamos recordar, Donald Winnicott, que es otro también neurocientífico, nos dice, estos recursos de imaginación a veces son fenómenos transicionales, o sea, cómo te vas desapegando o cómo vas viviendo esta nueva realidad. Tuviste un padre, tuviste una figura de apego seguro y ahora ya no la tienes, entonces tiene que haber una transición, ¿sí? Entonces no es solo fantasía, es un recurso neurológico, el cerebro está procesando porque necesita seguridad y entonces se va a crear esta imagen para ayudar a estas herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Que es la fortaleza, fortalecer la resiliencia. Entonces, bueno, este recurso emocional ayuda a la niña a transitar entre la dependencia y la autonomía. Sí, yo realmente creo que además, pues es que todo esto es porque atrás de todo esto hay una necesidad, ya como dices, supieron las necesidades básicas, pero todos tenemos necesidad de protección, de cercanía, de escucha, de amor, de acompañamiento. Y yo no sé si la pregunta que nos deja el cuento es si estamos educando a los niños para ser capaces de ofrecer esa presencia emocional o justo a los niños seguimos enseñándoles a esconder el corazón detrás de una armadura de silencio, porque creo que la raíz viene de más de fondo. Este hombre que abandonó, que dejó esta familia, porque eso nos está mostrando el cuento, no está por alguna razón. ¿Qué va a pasar? Porque ella, ¿cómo va a ser como cuando sea más grande? Y ese hermanito, ¿no? Es quien entonces va a ofrecer esa presencia emocional. ¿Cómo la vamos a enseñar? Que aquí habría que ver. Vygotsky nos dice, la imaginación es una herramienta para el desarrollo. Okay. Y aquí la protagonista del cuento desarrolla su imaginación para favorecer su propio desarrollo y ir, ya decíamos, de la dependencia a la autonomía. Entonces, por eso el juego es un recurso súper poderoso. La imaginación es una forma de jugar con la realidad. Los niños y las niñas aprenden jugando, por eso la importancia de las ludotecas, de todo, ¿no? Desde los legos, los cuadritos, los cubos, los dados, los vasos, hasta la novela, el cuento, que se aprenda jugando, porque les va a permitir a los niños interiorizar, aprender y asirse de herramientas que les permitan tener recursos resilientes ante las experiencias dolorosas. Entonces, aquí, pues fíjate que, pues a diferencia de decir un poquito
lo que tú estás diciendo, bueno, este señor los abandonó, no sabemos, si te digo, no sabemos si está en el gabacho o está cazando ballenas, no sabemos dónde está, pero pues está ahí en la foto y ya no está. Entonces, viendo un poquito desde nuestro feminismo, desde este feminismo, pues se habla de una ausencia masculina, pero no desde este abandono, sino desde, pues como él era el Salvador, ya sabes, porque todavía la niña se duerme con la mano en la foto. O sea, me representas mi héroe, mi ícono, tan así que la representación es un león, no es el osito de peluche con el que me duermo, lo que me da seguridad, es un león. ¿Sí? Entonces es mi salvador, me acompaña, me ayuda, me escucha, me espera, Me ¿no? traslada. Me carga, ¿no? Entonces, más bien, habría que ver cómo la mamá que está hiper cansada, que llega de la fábrica, porque viene de la fábrica, lo cual nos hace pensar que hace un trabajo extenuante, Sí. ¿no? Tendríamos que ver cómo hacer a la mamá más visible en cuanto a todo lo que ella está aportando para la crianza, ¿no? Y en cuanto a cómo se están entre las dos repartiendo el tema de los cuidados, ¿no? Eh, entonces, para ir como un poco cerrando, tú acá dices, bueno, habríamos que ver qué tendría que hacer la mamá. Desde un enfoque de derechos humanos y de derechos de la infancia, pues yo creo que es importante abordar este tema con cuidado, ¿no? Porque me parece que entonces el problema no es la ausencia de un hombre en sí mismo, sino la ausencia de vínculos afectivos seguros, eso es lo que me quiere decir, de Sí. cuidado, de protección y de un acompañamiento emocional, ¿no? O sea, no es en sí nada más que el papá no está, sino todo lo que has estado tú diciendo de estos vínculos afectivos seguros. Sí, claro, sí, claro. Y fíjate que les hemos recomendado aquí en este espacio un libro que me encanta de esta mujer, de esta feminista, que sí atiende el tema de la crianza, que se llama Bell Hooks, y ella dice en su libro Todo para el amor, todo sobre el amor, todo sobre el amor, que el patriarcado no solamente oprime a las mujeres, sino limita la capacidad de los hombres para amar. O sea, volvemos a esto que tú decías. Hay una desconexión de los hombres en su capacidad de paternar, de amar, de criar, de cuidar, ¿no? Limitada por todo este mandato patriarcal machista. Y entonces vemos a mujeres y niñas sosteniendo solas todo un sistema de cuidados. Sí. Se cuidan ambas y cuidan del más pequeño. Porque aunque la madre no esté, cuida del más pequeño porque se va a trabajar para proveer los recursos que necesitan los tres. Claro. ¿Sí? Pero tiene que repartir la carga y la reparte en la niña. Y la niña se hace cargo de los cuidados, pero también de ayudar a la mamá. O sea, lo hace para ayudar a su mamá. Entonces, ciertamente está asumiendo roles que no le corresponderían a la edad de asumir la responsabilidad de hacer la comida, de darle de comer a su hermano, de ir por él a la guardería o a la escuela, ¿no? Sí. Sin embargo, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el cuento lo que nos está mostrando son hombres ausentes, que no sabemos por qué se desconectó el señor de la familia. Exacto. ¿Sí? Vínculos poco seguros, porque la mamá desde su condición de mujer no ha podido darle la seguridad a la niña de que son las dos y solo las dos. Ahí se mantiene la foto. Mientras se mantenga la foto del papá, no le está diciendo tú y yo y tú y las dos solitas y las dos juntas. No. ¿Sí? Sigue la esperanza ahí de una ausencia, ¿no? De un hombre pues limitado, desconectado, ausente. Podría definirse esto como un fenómeno social y cultural en la que muchos hombres aprenden desde la infancia, ¿no? A reprimir, a negar, a desconectarse de sus emociones, pues para ajustarse todavía a estas tradiciones de masculinidad
privilegiada, ¿no? En donde ellos solamente tienen el control, la autosuficiencia y bueno, al final una ausencia vulnerable que van replicando, ¿no? En su camino y justo eso, no sabemos por qué hay esta desconexión en este hombre, en este cuento, pero es algo que se da tan cotidianamente que cómo resolverlo. Fíjate qué bien que mencionas todo esto, porque sí estamos diciendo, bueno, pues no está y no sabemos por qué no esté, pero tú vuelves a poner el dedo en el asunto. Pues muchos de ellos no están porque les dijeron que la responsabilidad de cuidado era femenina, era solo de las mujeres. No están porque tienen el permiso de alejarse y de alejarse emocionalmente, ¿no? Sí. Todavía hoy en la mañana que estuve en un encuentro de mujeres empresarias, me decía una de ellas, es que mi mamá decía, no te divorcies. Oye, es que toma mucho y no me gusta que sea tan un alcohólico. Yo no quiero vivir mi vida, pero no te pega, hija. O sea, puedes aguantarlo borracho mientras no te pegue. Claro, claro. No, aguanta. Y te provea algo para ir para algo. Fíjate cómo tienen permiso de emborracharse. Tienen permiso incluso de tener un amante, tienen permiso de tener una doble vida, una doble casa, ¿no? Y de seguir siendo los señores de la casa. Aún de no estar irse por años y años, tienen el permiso de que su foto siga ahí y se les siga reverenciando para y pueden los cumpleaños, volver. las fiestas, los 15 años, las graduaciones, y todavía dicen, voy a decir el discurso de mi hija que cumple 15 años, ¿no? Regresan a la fiesta, ¿no? Regresan a recibir el diploma cuando no estuvieron para llevarlos a la escuela, ¿no? Como ese león que protegía. Entonces, bueno, y lo dice Bell Hooks de una forma bien bonita, dice, la sociedad patriarcal produce familias donde el amor existe, pero muchas veces no encuentran la forma saludable de expresarse. Claro. Ni ellos saben cómo, ni ellas sabemos, ni nosotras a veces sabemos cómo expresar ese amor de manera saludable. Por tanto, transmitimos a nuestros hijos e hijas relaciones no sanas, poco saludables, desde la relación con uno mismo, con una misma, ¿no? Como con los congéneres. Y entonces dices, híjole, pues ¿quién sí sabe relacionarse saludablemente? Pues eso es lo que buscamos. Realmente eso es lo que buscamos. Decimos, cuando una familia logra relacionarse de manera saludable, lo puede lograr todo lo que se proponga. Y empieza desde esto, ¿no? Desde el ejemplo que estás dando, ¿no? Y si tú entonces te conviertes en un hombre que puedes ofrecer esto, que puedes ofrecer seguridad, conexión, entonces seguramente estás muy cerca de crear hijos de manera más sana y feliz, como dice, y poder llegar, hay más probabilidades de poder llegar a un buen vínculo, ¿no? Desde ya fuera de todos estos estereotipos que se han comprado los hombres y que no son naturales en ellos, que pudieran ser las cosas diferentes. Claro, dices, cuando una familia es urgente reorganizar la estructura familiar. Sí. No es volver a los orígenes de la familia como institución, porque ya vimos que no funcionó, que maltrata, que abandona, que subyuga, que no, sino más bien crear estas formas de relación saludables. Y tú dices, cuando tú puedes ofrecer, yo te la cambio, Adriana, por no ofrecer, por compartir. Ok. ¿Sí? Cuando tú puedes compartirte sanamente, cuando tú puedes compartir tu seguridad con otra persona, esas personas se van a sentir seguras. No esperes que ella te dé la seguridad a ti, tú comparte tu seguridad, tú comparte tu dicha, tú comparte tu amor, tú comparte tu cuerpo, tú comparte tu tiempo, ¿sí?
con tu ser amado, con tu familia, con tus seres amados, con tus hijos. Porque muchas veces nos cargamos también así el ladrillo de tengo que educar, tengo que sacar adelante a estos hijos, los tengo que guiar y enseñar y decirles que el mundo es así. Y parecemos el pipi, aquí las mamás sacrificadas y luchonas, cargando todos esos lo tengo que hacer porque este hombre pues está desconectado, no le enseñaron, su madre no le permitió, en fin, y cargamos como el pípila con el tengo que educar y sacarlos adelante. No, a ver, no. Educar no es cargar, es acompañar. Acompañar el proceso de desarrollo de los niños, acompañar el proceso de entendimiento y de reestructuración de la vida de los adolescentes, resignificación del mundo con las y los adolescentes, acompañar su proceso universitario y de socialización y de sus nuevas formas de compartir. Los estamos acompañando desde que nacen, desde que ya salieron de nuestro vientre, ya no los cargamos 9 meses adentro. Después los cargamos un poquito en lo que aprendieron a caminar, pero ya no cargamos, empezamos a acompañar. Después de la primera infancia, ya los acompañamos, no somos las cargadoras de nada. Acompañamos, orientamos, compartimos, pero no cargamos. Porque justo esa es la bronca que traemos entre las feministas y los conservadores y las radicales y las no. Es que la maternidad no es un tema solo de mujer, no, es de los dos, pero el otro no está, ¿qué hacemos? Pues entonces, a ver, hay que se encarguen. No, acompañemos a nuestros hijos e hijas con esta visión, con esta mirada de que estamos compartiendo nuestra vida por plena elección, por nuestra decisión. Sí, y con toda la responsabilidad. Yo creo que va a ser menos pesada la carga, ¿no? No, claro, y además yo quisiera antes de irme tocar un puntito que tú ya has venido hablando de esto, pero como para ir cerrando. Entonces, con esto queremos decirles a nuestra audiencia que no toda ausencia física implica abandono emocional, ¿cierto? Ni toda presencia física garantiza una conexión afectiva. De hecho, pues ya lo vimos, hay padres quizá que viven lejos, pero que mantienen vínculos profundos con sus hijos, y también hay padres y madres que viven bajo el mismo techo, pero permanecen emocionalmente ausentes. Entonces, aquí estamos hablando plena y llanamente de una conexión, en lugar de una desconexión emocional, una conexión para hacer esos vínculos. Ese sería pues lo que yo puedo, a partir del cuento y escuchar todo lo que dijimos, llevarme como reflexión. Concluir. Y importantísima tu reflexión, Adriana, y yo regresar un poquitito a este león y a esta niña en ese vínculo, ¿no? Que la verdad sí te estruja el corazón, porque al final también es su ideal de ella, ¿no? Una figura protectora sin violencia, presente sin control, fuerte pero sin dominar, porque además dice, aquí te espero, no, yo te espero, y la deja, y la lleva con gusto y con alegría, o sea, sin violencia, no la lastima, es león, pero en absoluto la lastima. Pero, y además respeta, porque le dice, si quieres ya puedes irte, yo te llamo, ¿no? Pero por favor, regresa cuando yo te llame, ¿sí? Y entonces es como que haya acuerdos, ¿sabes? Sí. Y la niña está buscando una figura de protección, pero que no la violente, que no la controle, que no la domine, que no le haga sentir vergüenza, ¿sí? Y que además pueda tomar acuerdos con ella. Y esto es lo que podría representar, que esto es lo que el feminismo propone en las relaciones de las nuevas masculinidades. Y lo que el feminismo proponemos a las nuevas paternidades. Paternar, puedes paternar, date el permiso, date el derecho de sentir y de gozar el ser padre sin violentar, sin controlar, sin dominar, y además sin sentirte débil por eso, ¿no? O sea, puedes hacerlo porque además esto es que te va a dar la posibilidad de experimentar la ternura, el gozo, ¿no? Y eso, bueno, creo que es la propuesta de este cuento también para los hombres, para las mujeres, visibilizar
visibilizar la toma de decisiones con respecto a maternar, ¿no? Y a maternar solas, bueno, no solas, autónomas, de manera autónoma. Y por otro lado, para los hombres los invita a experimentar la ternura, el amor, el gozo de paternar de manera libre, sin condicionamientos ni estructuras anquilosadas que ya no sirven, que ya no sirven. Y pues esto sería, yo creo que con eso me quedo y yo les dejo una pregunta a todo el auditorio, quienes nos hacen favor de escucharnos, de vernos. ¿Qué perdemos como sociedad cuando educamos a los hombres para ser fuertes, pero no para ser cuidadores? Pues yo les voy a aumentar una más. ¿Qué personas han sido nuestros leones? ¿Quién fue tu león? Está muy buena para llevárnoslo, para reflexionar desde adultas, desde adultos, quiénes fueron, pero todavía quiénes son nuestros leones. ¿Y qué podemos hacer para convertirnos ahora nosotros en un refugio seguro para las infancias que acompañamos? Ahí está el desafío. Primero, reflexionar hacia adentro y luego, ¿cómo puedo yo ser el refugio de alguien, de las infancias, ¿no? Si ya tienes hijos grandes, pues desde esa posición, pero si son pequeños, pero si tienes sobrinos, pues voltear a ver a todas las infancias, ¿cierto? Maravilloso. Muchas gracias, Adriana, por traernos este cuento. La verdad me estrujó, me volvió el corazón, me llevó a la ternura y a la conciencia. Y de eso se trata, criar sin patriarcado. Pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. No dejen de seguirnos. Estamos Crear Sin Patriarcado. Muchas gracias a CIMAC Radio por esta oportunidad de compartir para toda esta audiencia lo que desde nuestro punto de vista podemos ir haciendo para crear sin patriarcado. Síganos en Facebook, gracias. YouTube, Twitter, por todas las plataformas. Muchas gracias, Gaby. Claro que sí. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Crear sin Patriarcado es una producción de Fundación Magdalani para CIMAC Radio, reflejando realidades y perspectivas MX.